El hermano Jorge Muñoz. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias, mi querido lindo que esté aquí nuevamente nuestra hermana Miriam. Que Dios le bendiga. Que tenga de vuelta. Así que es una bendición también tenerla aquí en medio. Le decía yo que quería compartir un poco sobre la iglesia. Y tanto que se habla de la iglesia y podamos definir la iglesia para que a través de eso trabajemos y practiquemos la iglesia. Y una de las cosas más sencillas que uno puede decir con respecto a la iglesia es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Y claro, uno dice, bueno, pero ¿cómo definimos la iglesia como cuerpo? Y eso también es una cosa importante de ver. Definitivamente, hermanos, y creo que en eso usted tiene testimonio, igual que cualquiera de los que están en esta sala escuchando, que una vida feliz, una vida sana, una vida productiva, se produce cuando aplicamos los principios bíblicos que tienen que aplicarse en nuestra vida diaria. Todas las cosas que nos pasan muchas veces, nuestros propios conflictos que tenemos muchas veces, son producto de nuestras terquedades, de nuestras equivocaciones. Pero si nosotros nos ajustamos a los principios valóricos de la palabra del Señor, la vida nuestra sería muy diferente. Y hay veces que muchas veces miramos hacia atrás y muchos piensan, dirían, quizás si yo hubiera tenido la revelación de hoy día, no habría hecho lo que hice en tal oportunidad. Pero definitivamente, cuando uno toma los valores y los principios de la palabra de Dios, la vida de una persona es muy diferente. Es muy diferente. Aquí también le doy gracias a nuestra hermana Miriam, que está también con nosotros, y quiero decirle porque yo supe, ¿cierto?, de que usted compartió un testimonio tremendo, que Dios le bendiga mucho, a ver si nos comparte un día la iglesia, un testimonio de su vida ahí con las damas, creo que fue. Gracias por eso, porque eso edifica, bendice, así que esa bendición. Todos tenemos que desarrollar una relación personal con Dios. Es decir, todos tenemos que tener una relación íntima con Dios. Pero la relación con Dios tiene que ver también en una relación de cuerpo. Es decir, uno tiene una relación personal con Dios, pero también tiene una relación de cuerpo. Y cuando hablamos de una relación de cuerpo, estamos hablando de que no necesitamos los unos con los otros. Cuando no siento que realmente necesito al otro, y en este caso puedo hablar de un matrimonio, cuando un cónyuge siente que no necesita del otro, es decir, el siguiente camino es el divorcio. Porque no tienen nada que hacer juntos. Y hoy día hay mucha gente que está divorciada de la iglesia. Divorciada de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, quiero hablar de la iglesia como la iglesia que es la esposa de Jesucristo el Señor. Y no solamente desearía hablar como la esposa del Señor Jesucristo, sino como el cuerpo de Cristo y también como la novia. Entonces, cuando hablamos bajo esos términos, la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es cualquier cosa. Y la palabra de Dios, cuando usa el término iglesia, se refiere a una asamblea que ha sido convocada. Es decir, cada vez que nos convocamos, hacemos la iglesia. Porque la iglesia no es un edificio. La iglesia no es este edificio. Este edificio inclusive es más. Antes de que estuviéramos nosotros acá, era una bodega. O sea, y si nosotros nos fuésemos de acá, quizás lo ocupen para otras cosas. Porque el edificio no es la iglesia. Lo que se ornamenta aquí no es la iglesia. Estas cosas que están acá no es la iglesia. La iglesia son los convocados. Amén. Es decir, usted y yo somos la iglesia. Nosotros formamos la iglesia. Y cuando hablamos de la formación de la iglesia tiene una constante necesidad
Porque así como tenemos una necesidad personal de Cristo, cada uno de nosotros, también la iglesia tiene una necesidad del cuerpo. Es decir, nadie que entiende y es revelado a la iglesia puede decir, yo puedo manejarme solo en la vida cristiana. ¿Sabe que inclusive uno de las respuestas más oscuras que puede responder una persona con respecto a algo religioso es cuando alguien le dice, oye, te he echado de menos, no te he visto en la iglesia? No, si yo estoy bien con el Señor. Me está diciendo, no me interesa la iglesia. La iglesia es para que juntos nos apoyemos, nos relacionemos, crezcamos, nos edifiquemos. Eso es la iglesia. Aunque hay veces que la iglesia, a ver cómo lo digo para que no caiga mal, pero hay veces que la iglesia, o hay cierta parte de la iglesia, no me gusta. Pero es la iglesia. Mira al lado y diga, tengo que amarte porque eres la iglesia. Claro. Y si no puedo amarte con mis fuerzas, Dios me dará fuerzas para amarte, porque tenemos que amarnos los unos a los otros. Y la iglesia se compone de personas. Se compone de gente, ¿cierto?, que tiene diferentes formas de ser, diferentes formas de vivir, diferentes caracteres. Se compone de diferentes formas de vidas. Por eso cuando Pablo habla de la iglesia, la tipifica como cuerpo. Y cuando dice cuerpo, dice que unos son manos, otros son ojos, otros son pies, otros son un órgano interno. Entonces, si yo soy mano en el cuerpo, no puedo a todas las mañanas levantarme y le digo, cabecita, sale de ahí, quiero ponerme arriba yo. No, la mano tiene que estar donde está, en su posición, ¿cierto? Y tiene una función que cumplir. Entonces nosotros también, la iglesia se compone de una diversidad de personas con las cuales tenemos que estar unidos. Ahora, hoy día, científicamente, y los hombres estudiosos, ¿cierto?, de la psicología y de la ciencia, hablan de que la fuerza mayor no está en esa unidad de que todos pensamos iguales, sino que está en la diversidad. Porque ahí se hace fuerza. Cuando yo estoy con un grupo y todos me dicen sí, ese grupo va al fracaso. Porque siempre tiene que haber alguien que también se opone a las cosas o disiente de las cosas, porque lo hace mirar a uno de otra manera las cosas. Entonces, la iglesia se compone de diferentes personas. Usted vea el caso de los discípulos. Los discípulos eran 12, pero eran diferentes. Jesús no convocó a todas las personas iguales. Eran de diferentes estratos sociales. Eran diferentes formas de ser. Eran personas que eran algunos idealistas, como eran revolucionarios. Entonces, ahí hay una fuerza también. Entonces, nosotros componemos la iglesia. La iglesia no es el edificio. Entonces, si lo miramos de esta manera, la iglesia no es una organización que uno reúne como a un club social o una empresa. No, eso no es la iglesia. La iglesia es un organismo vivo. Y donde se reúnen 2 o 3, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. En medio de ellos, porque ahí se hace la unción y la gracia, se crea la gloria de Dios, donde se reúnen personas para adorar a Dios, que es la cabeza. Entonces la iglesia es algo importante. Y la palabra de Dios tiene diferentes figuras para describir a la iglesia. Y una de las figuras que tiene, que es una hermosísima, usted la puede encontrar ahí en Hechos 20, versículo 28. Y ahí
aparece una figura tremenda de la iglesia cuando dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Entonces, cuando habla de esto, está refiriéndose a un rebaño. Y los rebaños deben ser cuidados. ¿De qué deben ser cuidados los rebaños? De los animales feroces, de los lobos, ¿cierto? De los que quieren destruir al rebaño. El rebaño que se convoca, y esa es la iglesia. Entonces, la iglesia es un lugar de protección. La iglesia es un lugar de educación. La iglesia es un lugar de crecimiento, es un lugar de madurez. Por eso es importante la iglesia. Por eso yo no puedo vivir solo. Yo no puedo hacer un cristianismo solo. Y yo he conversado otra cosa esta mañana con respecto a esto con los hermanos que están en la oración. Que uno de los peligros que tiene el Internet, hermano, uno de los peligros es que si nosotros masificamos con tanta fuerza el tema del Internet, ya la gente no va a venir a convocarse como cuerpo. De hecho, es más, ya mucha gente solamente escucha predicaciones por televisión y no participa de una relación de cuerpo. Yo no sé, hermano, pero justamente cuando hablamos de esto del rebaño, estamos hablando de que cuando estamos juntos nos fortalecemos y hacemos fuerza. Estuve viendo, y mire qué importante cómo la naturaleza nos enseña muchas cosas. Siempre que uno ve esos canales de los animales, especialmente, ¿cierto? Los típicos cosas que muestran es cómo los animales feroces, como los leones, ¿cierto? Y estos animales atacan a rebaños, ¿cierto? De animales indefensos. Pero el otro día me tocó ver lo contrario, rebaños de animales mansos que juntos se hacen fuertes para destruir a un feroz. Y si no me equivoco, eran estos unos animales africanos que son muy, muy mansitos, pero y se defendieron de los cocodrilos y se unían. Tenían que atravesar un río, sabían que había cocodrilos y se unían ellos para eso. Entonces, cuando somos un rebaño, como dice la palabra, nos fortalecemos, crecemos, nos nutrimos. Por eso yo insisto en esto, qué importante es el que nosotros nos congreguemos. Otra forma y otra figura que se le da en la palabra de Dios a la iglesia es la familia. Mire, Gálatas 6, versículo 10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. ¿Ya? Entonces aquí la palabra está comparando a una familia. Amén. ¿Es eso, no? Ah, sí. Pensé que estaba equivocado. No sé por qué fui a Efesios. Entonces, pasamos a ser, ¿cierto?, una familia. Y como somos familia, ¿cierto?, por eso nos llamamos hermanos. ¿Se ha fijado que, bueno, es una costumbre nuestra? A algunos como que les cuesta eso. Nosotros a las personas, en vez de decirle por el nombre, le decimos hermano. ¿Y por qué usted es hermano del que está a su lado? ¿Ah? Porque tenemos un mismo Padre. Porque corre por nuestra sangre espiritual la sangre de Jesucristo, el Señor. Y porque podemos relacionarnos y el concepto de familia, y cuando estamos hablando de una familia dentro de los términos correctos, las familias se necesitan los unos a los otros. Los hermanos se necesitan los unos a los otros. Yo no sé cómo es su familia, pero yo no sé si mi familia es así, pero yo veo, por ejemplo, mi padre, todos los días mi hermano José llama a Estados Unidos, todos los días, a mi papá. Y hasta 2 veces al día. Y mi otro hermano de allá de Suiza le llama todos los días. Y también nos llamamos por teléfono, nos comunicamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué está pasando contigo? Y nos relacionamos. Y cuando una vez que nos pasó con José, que está en Estados Unidos, pasó como un mes
que no sé por qué no nos comunicamos entre hermanos. Él mandó una carta a todos sus hermanos diciendo, ¿qué pasa que no nos estamos comunicando? Porque nos necesitamos como hermanos en Cristo. Otra figura, que es la que resaltábamos al principio, es cuerpo. El cuerpo de Cristo. Y Efesios 1, versículos 22 y 23 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esto que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, somos el cuerpo. ¿Y cuándo somos cuerpo? Somos cuerpo cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Yo con esto no quiero agredir a nadie con respecto a pensar que estamos aquí, ya que esta palabra está tan vigente, discriminando a alguien, ¿ah? Sino que los principios del cuerpo tienen que ver con, primero, saber que si yo quiero ser parte del cuerpo, tengo que saber que tengo que abrazar la fe en Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí tenemos que abrazar a Jesucristo, o lo hicimos alguna vez y dijimos, Jesucristo, ¿cierto? Lo tomo a mí como Señor y Salvador de mi vida. Y de hecho hoy día hay personas, hay jovencitos, hay adolescentes que se van a bautizar y están demostrando públicamente su fe de que efectivamente ellos abrazaron la fe de Cristo y son parte del cuerpo de Cristo. Y se insertan al cuerpo de Cristo. Hay dos maneras de ver el cuerpo. Una forma de ver el cuerpo desde el punto de vista del cuerpo místico de Cristo. Es el cuerpo místico, tiene que ver con el cuerpo mundial. En todas partes del mundo, ¿cierto? En algunas quizás no, pero usted va a encontrar personas que son hijos de Dios. Esa persona que usted quizás ni siquiera nunca ha cruzado palabras con él, pero es su hermano y es parte del cuerpo de Cristo. Entonces usted puede ir a la China y se puede encontrar con un chinito, porque ahí no hay japoneses, no sé, también, pero chinos, y sabe que es cristiano, y usted dice, es mi hermano, porque es parte del cuerpo. Entonces hay una forma de ver el cuerpo que es de esa manera, pero también hay otra, que es el cuerpo visible. Es decir, necesitamos tener un cuerpo visible como esto, una asamblea como esta, donde nos relacionamos, donde compartimos, donde discutimos también, donde suceden cosas, pero igual seguimos siendo hermanos, ¿cierto? Como cuerpo del Señor. Entonces, cuando entramos al cuerpo, Dios nos regala dones, habilidades y talentos. Y los dones que yo tengo le pueden servir a usted, y lo que usted tiene me van a servir a mí. Y juntos con los dones y las habilidades que Dios nos dio, podemos hacer fuerza y desarrollar el cuerpo de Cristo. Entonces, si lo miráramos de esa manera, como lo dice la palabra, una persona, un miembro de este cuerpo, jamás podría salir adelante, hermano. Mire, escuche bien esto. Jamás podría salir adelante como un creyente completo si está solo. No existe el evangelio individual. No existe. Usted va a encontrar en la Biblia que lo que habla la palabra de Dios y lo que dejó como legado Jesús es para un cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿se imagina usted, por ejemplo, hablando de dones, se imagina usted que aquí solamente dijéramos, bueno, aquí hay un solo don, y el único don que hay aquí es el don de pastor? Ya que usted es pastor, todos los demás, todos somos pastores. Nos morimos aquí. No hay evangelistas, no hay maestros, no hay apóstoles, no hay profetas. Hay que ponerse en la puerta como mi hermana. No, porque yo soy pastor. Así que tienen que buscar a una persona que tenga el don de servicio. Por eso Dios nos hizo con diferentes dones, con diferentes habilidades, para que juntos podamos servir al Señor, ser útiles en el cuerpo. Otra figura es la casa espiritual. La iglesia
es la casa espiritual. Dice 1 de Pedro 2, versos 4 y 5. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, la casa espiritual. Y cuando hablamos de la casa, vuelvo a lo que decía al principio. Esto no es la casa. Lo tenemos y gracias porque podemos estar bajo un techo. Esto es un edificio. Esto no es la iglesia. La iglesia es usted y yo. Y nosotros, con Cristo a la cabeza, convocamos lo que es la casa espiritual. La casa espiritual. Qué maravilloso es ver cómo el Señor, que es la cabeza, que es el constructor, que es el gran pastor de los pastores, que es el gran profeta de los profetas, que es el gran sacerdote de los sacerdotes, está al frente de nosotros. Por eso no debemos tener temor a relacionarnos los unos con los otros, porque el que está al frente no es lo que está visiblemente, aunque está al frente desde el punto de vista que Dios asignó a personas, pero el que está al frente realmente es Cristo el Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, Cristo es la iglesia, es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo. En este cuerpo suceden cosas tremendas y maravillosas porque Jesucristo delegó a nosotros esta responsabilidad. Mire, si esto no es una cosa así como decir, yo la quiero o no la quiero, sino que Jesús nos delegó a través del llamado a sus discípulos de que nosotros tenemos que ser parte de la iglesia, pero para algo tremendo. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18 y versículo 19. Dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y lo que está diciendo el Señor ahí es un tremendo poder de autoridad que la iglesia tiene. Y lamentablemente hemos cometido errores, lo reconozco, hemos cometido errores con respecto a una enseñanza sobre eso. Si usted revisa libros como el libro a los Efesios, el libro a los Efesios es un libro tremendamente poderoso y donde usted nunca va a encontrar que el apóstol, por inspiración del Espíritu Santo, se está refiriendo a una persona en particular. El apóstol se está refiriendo a un cuerpo. Y cuando un tiempo hubo una demanda muy grande con respecto a guerra espiritual, andaba gente cortando cabezas por allá por los cerros solo. Y la Biblia siempre ha hablado de cuerpo. Nunca se refirió a una persona en particular. Se habló de la iglesia. Y entendíamos mal el principio. Que nosotros somos todos el nuevo hombre. No es que sea una persona. Esto que está aquí es el nuevo hombre. Es el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros cuando vemos esto, a esta iglesia, que es la iglesia visible y la iglesia invisible que está en el mundo, le dio poder, hermanos. Le dio autoridad para atar y desatar. ¿Qué cosas? A ver, ¿qué cosas le dio poder? A ver, nómbreme alguna. Desatar demonios. Ok, para echar fuera demonios. ¿Qué más? Para sanar enfermedades. Para liberar. Para hacer milagros. Para hacer señales, maravillas. ¿Ya? ¿Y cómo pueden haber muchas señales, cierto? No solamente desde el punto de vista milagroso de un cuerpo enfermo, sino que, por ejemplo, si hay un matrimonio destruido, Dios lo puede restaurar. Si tenemos hijos en la droga, Dios los puede sacar de allí. Claro. Pero ¿quién lo hace?
La iglesia, cuando nos unimos como cuerpo, cuando juntos oramos, cuando juntos, hermano, por eso digo yo, cuando escucho, hay veces que ha pasado, por ejemplo, pasó ahora por decir algo de noticias con Patricio Yáñez, que le dio esa cuestión del celebrar, y al tiro una persona, tenemos que hacer una cadena de oración. Yo digo, parece que los que están, por eso digo, parece que más perdidos de la Biblia saben más que nosotros, hermano. Tenemos que hacer una cadena de oración. ¿Por qué entienden eso? ¿Por qué entienden eso? Porque saben que cuando más gente ora, más fuerte es la gracia, más fuerte es la unción. Entonces, si nos unimos como cuerpo, nos unimos, podemos atar y desatar cosas que el demonio, que el enemigo, que este sistema perverso que está destruyendo nuestras vidas, está destruyendo la vida de las personas. Nosotros podemos producir cambios, pero tenemos que estar unidos. Entonces, cuando alguien dice, mañana tenemos oración todo el día, y de repente vemos 3 personas, no es que uno se desanime, sino que dice, tenemos que hacer cuerpo. ¿Dónde están los guerreros? Para unirnos, para orar, para declarar, para liberar. Eso es lo que pide Dios. Entonces, ya que vemos esto, de que Dios, cierto, es el que está con nosotros al frente, y que cuando vea su cuerpo concertado y unido, hermano, ¿cuántas cosas no serían diferentes para la iglesia? Yo creo que nos podríamos encontrar con sorpresas, donde Dios nos diría, si ustedes hubieran orado antes, o muchos años antes, sobre lo que están hablando ahora, sobre tal cosa, yo ya habría respondido, pero como ustedes no oran juntos, y de hecho es más, hay veces que en la oración hay guerras cruzadas, porque unos oran por algo y otros oran por lo otro, en vez de ponernos de acuerdo, porque dice que en el acuerdo hay poder, hay poder. Entonces, cuando nos unimos para orar por un objetivo, las cosas son totalmente diferentes. Ahora, ¿qué le confirma a Jesús? Para ir terminando esto. ¿Qué le confirma Jesús a Pedro? Siempre y cuando que hay que hacer una aclaración, que aquí cuando habla de Pedro, ¿cierto? Hay que analizar todo eso porque el fundador de la iglesia no es Pedro, el fundador de la iglesia es Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dice? Primero le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Está construida por quién? Está construida por Cristo. Él es la piedra angular, Él es la base. Luego dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, las llaves pertenecen a Cristo. ¿Y para qué son las llaves? Las llaves son para abrir puertas que están cerradas o para cerrar puertas que están abiertas. ¿Ah? Esas son las llaves. Dice que la muerte no va a prevalecer contra ella. Es decir, la iglesia es invencible ante la muerte, porque sigue viva, porque es la esposa de Cristo. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, recibe de Cristo autoridad. La iglesia tiene autoridad espiritual. Mire, todo el poderío de la iglesia, hermanos. Recibe poder espiritual. Por eso tenemos que estar unidos. Y por último, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, delegó autoridad espiritual sobre nuestras vidas. Pero insisto en lo mismo, yo no lo puedo hacer solo. ¿Sabe que eso solamente se ve en las películas? ¿Ha visto usted esas películas donde sale un jovencito que va a liberar o a y nunca lo matan? Como 100 balas pasan por el lado de él, pero nunca, él mata, pero nunca lo matan a él. Eso se ve en las películas nomás, hermano. En la iglesia tenemos que estar juntos, tenemos que ser cuerpo, tenemos que estar unidos. Y por favor, díganle al lado, yo te necesito como tú me necesitas, dígase. Yo te necesito como tú me necesitas, porque somos un cuerpo. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Qué hermoso, hermanos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Influenciar. Influenciar sobre las personas que todavía no conocen a Jesucristo. Es decir, como dijo el Señor, tan bien, tan perfecto, somos la sal y somos la luz de la tierra. ¿Eh? Usted y yo somos la sal para proclamar el Evangelio. Somos la iglesia y tenemos que ir y estar con los perdidos, con los que están extraviados, con los que no conocen al Señor. Hermano, hoy día yo creo que este mundo, más que enfermedades físicas, que hay muchas, la mayor cantidad de enfermedades hoy día son enfermedades de la mente, hermanos. Enfermedades del espíritu. Porque la gente está enferma. Y cada día, y eso es ciertísimo lo que dijo el apóstol Pablo, habrán inventores de males, hermano. Ya no les bastará los males que hay, y van a inventar cosas nuevas cada día, porque la mente del hombre se revertió. Y para eso nosotros somos la sal y la luz, para hacer cambios. Pero para eso tenemos que estar unidos y tenemos que trabajar juntos. Juntos. Amén. Nos necesitamos. Póngase en pie. Póngase en pie. Nos necesitamos.